Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. En esta mañana nos corresponde continuar nuestro estudio en el capítulo 13, hablando sobre las dos bestias, la bestia política y la bestia que sube de la tierra, que es la bestia religiosa, la bestia blasfema. Y nos corresponde en esta mañana un tema supremamente interesante, muy llamativo y muy controversial en el pueblo cristiano y en la sociedad en la que nosotros vivimos. El texto que nos ocupa hoy dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, maldando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Señal engañosa, ese es el tema de esta mañana que vamos a desarrollar. Estas señales que está diciendo aquí el texto, que esta bestia tiene el derecho o el permiso de hacer y que realiza, y que son señales portentosas, maravillosas, tan extraordinarias como hacer caer fuego del cielo, ¿son señales engañosas o son señales reales, evidentes y contundentes del poder, de la autoridad y del dominio que ejerce la bestia? Esto es lo que vamos nosotros a tener que resolver en esta mañana, basado en el capítulo 13 y los textos 13 y 14. Pero no olvidemos que nosotros hemos tomado como hilo conductor desde el principio de nuestro estudio un eslogan que es nuestro polo a tierra, nuestra médula espinal para poder seguir la verdad cristocéntrica o hermenéutica de la redención y de Jesucristo, Cordero Vencedor. Bajo ninguna circunstancia nos podemos desviar de esa verdad, porque al desviarnos inmediatamente caemos en terreno movedizo, terminamos haciendo apología al sufrimiento, apología a los milagros, apología a la bestia, y nos desviamos y perdemos el rumbo de entender y ver y concentrarnos que Jesucristo es la verdad absoluta en toda la Escritura, y por supuesto en el libro de Apocalipsis, que es el epílogo de la historia de la redención. Estamos en el capítulo 13. Se nos están describiendo en los primeros versículos las dos primeras bestias, dos bestias extraordinarias, simbólicas, rimbombantes, que hemos dicho que no definen dos personas, sino dos sistemas, que no definen dos momentos históricos, sino dos realidades a lo largo de la historia de la humanidad, que no son dos situaciones o eventos futuristas o esperados, escatológicos, sino que describe dos realidades que han acompañado toda la humanidad y por supuesto que han hecho presencia en medio del pueblo de Dios. Primero, la bestia política, civil, judicial, militar, que describe los imperios y los gobernadores del mundo que gobiernan sin comprender que viven para Dios y que deben dar la gloria al Señor. Y segundo, la bestia religiosa, que es una bestia blasfema que describe todos los sistemas religiosos pero perversos, que tiene una apariencia de docilidad, de nobleza, pero que no, en realidad no lo es. Entonces el texto que a nosotros nos ocupa dice que esa bestia ejerce toda autoridad, que tuvo una herida mortal y fue sanada, y el versículo 13 continúa: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vamos nosotros a tener que descifrar en esta mañana cómo esta multitud congrega o reúne tras sí multitudes de personas, o esta bestia, y muchos de ellos siguiendo señales milagrosas, portentos y evidencias contundentes de poder y de autoridad. ¿Esta es una gran figura de lo que acontecerá en el futuro o es una realidad que ha acompañado a la humanidad? Esta bestia religiosa sabemos que está en una alianza política, militar, y por lo tanto están confabulados estos dos sistemas o estas dos realidades contra la verdad de Dios, contra Cristo y contra la iglesia. Lo que nosotros tenemos que decir es: ¿cómo podemos diferenciar en este texto las señales y milagros y poder que ejerce Satanás efectuando señales y prodigios de las señales y prodigios que realiza Dios? Con mucha frecuencia eso ha sido una pregunta que hemos tenido los seres humanos y también los creyentes. ¿Este milagro que se le atribuye a un brujo o a una imagen o a un ídolo muerto viene de Satanás, viene de Dios o realmente no sucedió? ¿Fue una idea, es una ilusión de que sucedió algo real o sí fue real? Y si fue real, ¿quién es el autor de ese milagro? ¿Lo obró Satanás con el poder que se le fue delegado o lo obró Dios y Satanás lo usurpó? Esas son controversias que nosotros tenemos y aquí por supuesto el texto nos va a ayudar a aclarar.
La mayoría de personas logra decir que hay dos fuentes de milagros o dos fuentes de autoridad, y que una fuente de milagro y de autoridad pues es absoluta y perfecta y se llama Dios a través de Jesucristo, a través de su poder absoluto, incontroversial. Pero la otra fuente es Satanás, porque Satanás recibió poder, trono, dominio y autoridad, lo dice el texto en el capítulo 13. En tal sentido, nosotros tenemos que preguntarnos qué tanto poder tiene Satanás, cuál es el límite de su poder y de su alcance, y cómo y por qué él puede obrar milagros y grandes señales de tal manera que congregue tal multitudes tras sí. Estas son de las cosas que tenemos que descifrar. Ahora, si Satanás puede hacer milagros, ¿qué finalidad tiene? ¿Cuál es su intencionalidad en el ejercicio o en el desarrollo de estos milagros? Y cómo no confundirlos con los milagros de Dios. Por supuesto, tenemos que decir que las señales y los milagros, en este caso que se están describiendo, que tienen una implicación de poder y de autoridad religiosa o de soberanía, pues indican el carácter de su autor. En tal sentido, si Satanás hace milagros, indica el carácter del autor, es decir, tendría poder, tendría autoridad, tendría el beneficio de poder obrar en favor de muchos para traer salud o traer prosperidad o bendiciones. Entonces las señales o los milagros identifican el carácter del autor. Por eso tenemos que identificar quién es el autor de estas señales y milagros. Lo primero que el texto nos va a decir en la primera parte, el número 13, es también, describiendo a esta bestia engañosa o peligrosa o blasfema, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hace descender fuego del cielo, extraordinaria señal, una señal inmensamente grande, poderosa, exuberante, que se ve en el cielo o se percibe en el firmamento o en el espacio. Es una señal extraordinariamente grande. ¿Quién puede hacer caer fuego del cielo? El texto dice que esta bestia hace grandes señales y hace descender fuego del cielo a la tierra. Es importante que nosotros notemos lo que está diciendo. Primero habla de una señal grande o una gran señal. Luego dice que esa señal consiste en descender, es decir, de arriba abajo, o de lo alto a lo profundo, o de lo superior a lo inferior, en este caso de lo celeste a lo terrenal. Entonces hay una señal y es una señal de fuego. El símbolo, la figura, la metáfora es el fuego, ¿sí? El fuego es un ejemplo o una señal de luz o una señal de reflejo, de destello, y nosotros ya dijimos que todo Apocalipsis, especialmente en los primeros 3, 4 capítulos, hay muchas imágenes o figuras de luz. Es decir, Apocalipsis está lleno de luz, las lámparas, los candeleros, las estrellas, el sol, la luna, el fuego, ¿sí? Muchas señales de luz hay en los primeros capítulos de Apocalipsis. Todo el trono de Dios dice que hay luz resplandeciente, que hay mucho brillo, mucho destello, de tal manera que esta señal que aparece aquí en el versículo 13 está relacionada con las señales de luz de los primeros capítulos de Apocalipsis. Habla de fuego, habla de luz, habla de vida. Muy bien, lo segundo que va a decir es que desciende del cielo a la tierra, es decir, el lugar donde se origina esta señal o esta visión o esta realidad que desciende es en el cielo. Del cielo cae a la tierra fuego, no es de abajo hacia arriba. Normalmente cuando el hombre enciende fuego o cuando prende una hoguera o cuando quema algo, siempre es un fuego que sale de abajo hacia arriba, producto de algo que está quemando, de algo que se está incendiando, pero en este caso es una figura, un símbolo sui generis, porque viene del cielo a la tierra y los hombres lo pueden presenciar, ¿sí? Eso es lo segundo que tenemos que ver. Lo tercero que tenemos que decir es en qué oportunidades la Biblia habla de fuego descendiendo del cielo, ¿sí? Y viene a mi mente el evento en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, dice que cayó fuego y azufre, del cielo a la tierra descendió, y fue una señal claramente de juicio de Dios sobre la sociedad sodomita, es decir, una sociedad que se había apartado, se había pervertido y vivía en confusión. Le cayó un juicio divino representado a través del fuego del cielo. Y recuerdo también otro evento, que es el evento cuando Elías se enfrenta con los profetas falsos de Baal,
Y en este caso dice la Biblia que Elías se enfrentaba con estos profetas falsos en la época del rey Acab. Ellos dicen, bueno, el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Y estos falsos profetas comenzaron a clamar y a suplicar a sus dioses falsos para que esos dioses respondieran con fuego, pero no respondieron. Y hay todo un evento irónico, muy sarcástico de parte del profeta Elías diciendo, bueno, clama con más fuerza, quizás no está escuchando, pero es notorio que el Dios de ustedes hace grandes señales. Sin embargo, no respondió como se había solicitado. Y luego Elías participa y al él participar clama a Dios que le respalde. Dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio, consumió el altar y consumió también todo el agua que habían regado a los alrededores del altar. Es decir, fuego del cielo descendió también. En el momento de las 10 plagas de Egipto también la Biblia habla de fuego que desciende, ¿cierto? Representado a través de tormentas eléctricas y a través de granizo y de otras formas de juicio sobre la sociedad. Y cuando Dios trajo el diluvio sobre la humanidad, le hizo una promesa a Noé y le dijo, nunca más destruiré a la tierra con agua, ¿sí? Pero sí la Biblia advierte que va a destruir la tierra o la humanidad con fuego. Entonces, recapitulando, podemos decir que el fuego es una señal grande y prodigiosa. Y el fuego es una señal que viene de arriba hacia abajo, es decir, que desciende, pero la connotación en la Biblia de esa señal de fuego siempre es judicial. Es decir, el fuego en la Biblia como señal portentosa que desciende es asociado siempre en la Biblia como una señal de juicio divino. Es decir, Dios derrama juicio sobre la humanidad perversa y pecadora. La señal de juicio es el fuego que desciende. Aquí no está hablando de un fuego purificador, ¿sí? Como el fuego que tocó, por ejemplo, los labios del profeta Isaías, o como el fuego señal del Espíritu Santo que limpia las impurezas del corazón y las conciencias de los creyentes. Está hablando de un fuego que desciende del cielo en presencia de los hombres, es decir, de una señal judicial, similar a la de Sodoma y Gomorra, similar a la de los profetas de Acab, similar a los profetas en Acán, similar también a lo de las plagas de Egipto y similar al juicio final que la Biblia advierte que la tierra será consumida con fuego. Entonces, esta señal que desciende, que es fuego del cielo, es una señal judicial. Por ser judicial, habla del poder divino o de una deidad, en este caso Dios, que derrama o hace descender fuego del cielo como una señal o una advertencia de juicio sobre los impíos. El texto dice, hace también grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces ahí nos genera toda una pregunta. ¿Es probable o es posible que en esta oportunidad, una oportunidad única en la Escritura, esta bestia o Satanás o el dragón tenga el permiso por una vez en la vida de hacer descender fuego del cielo? En primer lugar, tenemos que decir que la señal de fuego es una señal judicial, por lo tanto, Satanás no pudiera efectuarla, porque no son los fuegos pirotécnicos o no es un espectáculo simplemente en el firmamento, sino que es una evidencia de juicio. Entonces Satanás nunca propone o presenta señales judiciales porque él no es el autor del juicio ni de la justicia, eso le corresponde a Dios. En segundo lugar, nunca en la Biblia Satanás ha participado en ese tipo de señales. Y en tercer lugar, Satanás no tiene el poder ni la autoridad ni la deidad para poder decir que él hace esta señal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Satanás hace o no hace descender fuego del cielo? La respuesta es no puede hacer descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque no es Dios. Segundo, porque no tiene el poder del cual él presume. Y tercero, porque el fuego es una señal judicial. Es decir, que viene más bien contra él, no a favor de él, para promoverlo o para mostrar que es grande y poderoso y tiene dominio y exigir adoración, sino más bien una señal que viene contra él. Entonces, cuando el texto dice que esta gran bestia poderosa hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, lo que tenemos que entender es que esta bestia, como es una bestia engañosa, una bestia que usurpa, aquí en esta oportunidad está usurpando divinidad, es decir, atribuyéndose como propio algo que no le es propio.
y atribuyéndose como propio una divinidad o un poder celestial divino propio de una deidad que no le corresponde porque Satanás no es una deidad. Es un ser destituido, desterrado, arrojado del cielo a la tierra y decretado en juicio absoluto, bajo sentencia segura eternamente, porque se rebeló contra Dios y pretendió dividir o tomar el trono de Dios. Entonces, lo primero que el texto nos presenta es que esta es una gran señal engañosa. ¿Cuál es el primer engaño de esta bestia? Pretender usurpar divinidad. Es la primer señal de engaño, pretender presentarse o mostrarse como Dios. Y eso lo vemos en la tentación que Satanás le propone a Jesucristo. Le dice, yo soy el dueño de todos los reinos y yo te daré todo esto, ¿sí? Si me adoras, es decir, se presentó como Dios. Nuevamente, en Génesis 3 también le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, sabe Dios que no es cierto. Es decir, él quiere tomar el lugar de Dios y usurpar ese poder y lugar divino para atribuírselo a sí mismo. Entonces, ¿ha caído fuego del cielo a la tierra? Por supuesto que sí, desde Génesis 3 hay fuego. ¿Sí? Cuando estos arcángeles toman estas espadas o estos ángeles en el Edén para evitar que el hombre pueda regresar. Hay fuego en el cielo y sucesivamente en toda la historia de la redención ha caído fuego del cielo, pero siempre como señal judicial. Pero Satanás toma estas señales, que son señales portentosas, judiciales, extraordinarias, que hablan de una deidad única y perfecta, es decir, del Dios verdadero, pero Satanás las toma y las usa como si fueran propias. Es decir, ¿ustedes vieron que cayó fuego del cielo? ¿Sí? Ah, bueno, eso lo hice yo. Es básicamente lo que dice esa bestia. Toma las señales de Dios y las usa como propias. En ese sentido es fácil comprender la usurpación para él autoproclamarse o autodenominarse Dios y reclamar para sí mismo deidad o divinidad. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que Satanás y las fuerzas del mal siempre se han autoproclamado como Dios. En este caso el dragón. Y por supuesto estas dos bestias se muestran como si fueran divinas, como si tuvieran poderes celestes, como si tuvieran una autoridad inequívoca y como si tuvieran la condición propia o congénita de poder obrar semejantes señales tan extraordinarias y poderosas. La pregunta es, si Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, pues ¿qué puede hacer con una señal que desciende del cielo a la tierra? Más bien esa señal que desciende del cielo a la tierra lo que muestra es la caída, el destierro de Satanás y el juicio que viene sobre él. Recuerden que hay un texto en la Escritura que dice, vi a Satanás caer como un rayo. Y usa una señal de fuego, una señal de luz, una señal de juicio para advertir la sentencia que pesa contra él. Entonces, además de eso, la Biblia va a decir en el texto anterior, que es el versículo 12, la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, y ahora en el 14 también va a decir de la herida de espada y que vivió o sobrevivió, para decirnos que aunque esta bestia está herida, no está muerta, ni va a ser muerta, sino que está sentenciada a muerte por el juicio de Dios y pesa sobre ella un juicio eterno representado con fuego. Entonces también hace grandes señales, pero no es la señal de hacer caer fuego del cielo, sino también hace grandes señales, es decir, usurpa las señales de Dios y las toma como propias para autoproclamarse. ¿Cuál es la señal que ella propone? Ser divina, o una señal de usurpación de deidad. Es decir, yo no soy nadie, soy un ángel rebelde, soy un adversario oponente desterrado del cielo, fui arrojado del cielo a la tierra, tengo una sentencia que pesa contra mí, pero síganme viendo como Dios, porque todo eso que ustedes ven yo lo hice y esas señales pertenecen a mí. Dijimos que las señales identifican el carácter de su autor. Y por supuesto, Satanás no es poderoso, no es absoluto, no es Dios, no es autoridad, sino que es simplemente un instrumento en las manos de Dios bajo sentencia y bajo un inminente juicio que viene sobre ella y dueño o autor de toda la posición de engaño. Poder, fama, gloria, bienestar, autoridad es lo que ofrece esta bestia.
a través de este poder engañoso y de estas señales engañosas. Entonces, señal engañosa, por supuesto, porque usurpa el lugar de Dios, se atribuye a sí misma como si fuese Dios cuando no lo es. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Colosenses 1, 14 y 15 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego, más adelante, en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿cuál es la primer gran señal de esta bestia? Que se hace pasar por Dios, es decir, que usurpa la divinidad o presume de divinidad, pretendiendo recibir adoración como Dios o como deidad, cuando no lo es. Y para ello toma o se apropia de señales que no son de Él, sino que son de Dios, para decir, yo las hice, yo soy el dueño, yo fui el que promoví o el que ejecuté eso, cuando realmente el único que puede hacer descender fuego del cielo es Dios, porque Él es juez absoluto de toda la tierra, creador y sustentador. Lo segundo que el texto nos va a decir es, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y engaña a los moradores de la tierra. Primero dice que esta señal de fuego viene delante de los hombres, es decir, ellos presencian, viene sobre ellos también, porque esta es una señal judicial contra el dragón, contra los sistemas bestiales y también contra la humanidad que le sigue. Y luego ahora nos dice claramente cuál es la finalidad y qué es lo que consigue con esta señal. Engaña, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Muy bien. El segundo paso en su señal engañosa de esta bestia es engañar, ¿sí? Engañar a los moradores con señales que se le permite hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Que además de esta gran señal judicial, que es la señal principal del versículo, que es fuego del cielo, que viene como un indicio, como una señal de advertencia, de juicio final, también habla de grandes señales que se le permite hacer, es decir, otro tipo de señales. Y este tipo de señales tiene que ver con señales providentes, ¿sí? Señales providentes para dar bienestar, para dar riqueza, para dar prosperidad, para sanar enfermedades y todo ese tipo de señales comunes o cotidianas, pero que son milagrosas, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas personas con enfermedades incurables y hay personas que atribuyen sanidades o que se prolongó la vida o fueron absueltos de un diagnóstico médico como efecto de un milagro. Entonces son muchas las personas que dicen Dios me hizo un milagro, ¿sí? U otros dicen un brujo o un medium o un ídolo me hizo un milagro. Le hice una novena o le hice un rezo a tal persona o a tal sistema o hice esta oración y recibí un milagro, ¿sí? Estamos llenos de milagros, vivimos en una sociedad donde hay muchos milagros. Y milagros que son reales, sanidades, personas que son libradas de accidentes, personas que son prosperadas económicamente, personas que reciben beneficios del Estado o beneficios de terceros, que son constituidos como un milagro, son guardados milagrosamente de morir, ¿sí? Preservados en condiciones hostiles o sobreviven después de un terremoto o sobreviven después de una inundación o de un accidente aéreo y uno dice, esto es un milagro de Dios. Yo estoy viviendo de milagro. O después de recibir un diagnóstico médico donde le dicen tienes tantos días de vida, luego esa persona logra vivir y pasa todos esos límites que los médicos o la ciencia o cualquier otra autoridad le ha asignado. ¿Cómo llamamos a esas realidades? Milagrosas. Aún los ateos, aún los agnósticos no saben explicar estas realidades, cómo se dan, ¿sí? Recientemente murió uno de los filósofos o de los físicos
contemporáneos, ¿sí? Hawkins, y muchos de los médicos decían que la vida de él era un verdadero milagro, porque estaba diagnosticado para que no viviera, sino desde muy joven muriera por este diagnóstico, pero terminó viviendo bastante, ¿sí? Entonces muchos dicen la vida de este físico matemático fue un verdadero milagro, ¿sí? Porque debiendo morir a los 22 o 24 años, murió a los 78 años, ¿sí? Un verdadero milagro viviente o andante, y así sucesivamente. Todos nosotros pudiéramos hablar de milagros que hemos recibido, ¿sí? Milagros que no tienen que ver con fuego del cielo o algo celeste, pero sí milagros que tienen que ver con la vida diaria o con la cotidianidad o con la providencia, como ser guardados de un accidente, un diagnóstico, una prosperidad económica. ¿Cómo nosotros entender esta clase de milagros? A lo largo de los tiempos, siempre muchos sistemas, no solamente supersticiosos, de brujería, de encantamiento, de magos, sino también sistemas religiosos, sectarios u otros, han sido promotores de milagros, ¿sí? Y parte de sus banderas o sus discursos han sido promover milagros, ¿sí? Y nosotros en nuestro contexto hoy en día se ha hecho de moda o usual que se hable del viernes de milagros o cruzada de milagros, ¿sí? Entonces hoy es viernes, los invitamos a la gran cruzada de milagros y señales, ¿sí? Traiga a los que están en sillas de ruedas, paralíticos, a los que están con muletas, a los que tienen diagnósticos médicos terribles, tráiganlos porque hoy se hacen milagros. O traigan sus deudas, sus recibos y pónganlos aquí porque hay milagros. Y muchas personas dicen, yo recibí un milagro, ¿sí? Algunos de ellos son producto de su imaginación, producto de sus sentimientos, de sus sensaciones, percepciones, pero otros son realmente milagros que los pueden comprobar los médicos. ¿Cómo entender esos milagros? ¿Quién hizo el milagro? ¿Lo hizo el apóstol? ¿Lo hizo el pastor? ¿Lo hizo el brujo? ¿Lo hizo el ídolo allá en donde pagué la romería, donde hice la novena? El texto está diciendo que este sistema, que es un sistema blasfemo o engañoso, religioso, también está asociado a prodigios y señales engañosas. Ahora, ¿cuál es el engaño de las señales? Si yo fui sano, ¿qué engaño hay en que haya recibido un beneficio? Si fui absuelto de una deuda o de un embargo de una forma milagrosa, ¿cuál es el engaño? Porque aquí dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales. Ya dijimos en la primera parte que no podemos hablar de varias fuentes de autoridad para hacer milagros, ¿sí? Algunos dicen, bueno, Satanás no puede hacer caer fuego del cielo, pero sí puede sanar a un enfermo, ¿sí? Satanás no puede hacer que se inunde la tierra, pero él sí tiene poder y le da poder a sus seguidores, en este caso los brujos o los maestros engañosos o falsos predicadores, para que ellos hagan milagros engañosos, ¿sí? ¿Eso puede ser cierto? ¿Dónde dice la Biblia que los impíos o que los secuaces de Satanás tienen autoridad en sí misma dada por Satanás para hacer milagros? De hecho, uno de los dones espirituales en Romanos 12 y Corintios 12 es el don de hacer milagros, pero es un don espiritual, ¿sí? Siempre los milagros en la Biblia están hechos o son realizados por Dios, no por Satanás. Entonces no podemos decir que Dios hace milagros a sus hijos, pero que los brujos o los encantadores o los ídolos hacen milagros a los impíos para engañarlos, y que Satanás también, como un espíritu de tinieblas o de mal, también obra milagros. Estaremos hablando de múltiples fuentes de milagros o múltiples autores, lo cual sería muy contradictorio y la Biblia no lo dice. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que se realicen milagros, que sucedan milagros. ¿Ese es el engaño, los milagros? ¿O el engaño es que se use esos milagros con otros fines? Si nosotros decimos que el engaño son los milagros, estamos diciendo que los milagros vienen de parte de Dios. Dios hizo milagros, por ejemplo, en el caso de Jonás, cuando fue echado al mar, Dios lo preservó de morir. ¿Eso es un milagro? Porque en condiciones normales él se hubiera ahogado o se lo hubiera tragado este animal o cualquier otro monstruo marino y hubiera desaparecido. Pero la historia se cuenta porque fue preservado. Daniel fue echado al foso de los leones y la Biblia nos cuenta que fue un milagro que sucedió y que los leones fueron impedidos de devorar a Daniel de tal manera que él fue preservado.
Estos jóvenes valientes en Babilonia fueron echados a un horno ardiente y ninguno se quemó, no les pasó nada. Milagros. Y hay muchos milagros en la Escritura, inclusive multiplicación de alimentos, sanidades, hombres que fueron levantados, enfermedades incurables, provisión. Todos estos son milagros, pero hay una única fuente de los milagros y es Dios. Dios es autor de milagros. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él no solamente es creador, sino que también es Señor y providente de toda su creación. Hace salir el sol sobre buenos y malos, eso es un milagro de la providencia. Dice la Biblia que Él abre su mano y todos se sacian, milagro de la providencia. Dice la Biblia que Él enriquece y Él empobrece, esos son milagros. Que Él sana, que Él preserva, que Él cuida, que no morirán anegados muchos en medio de realidades de inundación, milagros de la providencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dios, además de ser creador, también es providente. Lo que nos va a decir esta segunda parte del texto es que este sistema falso o blasfemo religioso, unido o confabulado con este sistema político, judicial, militar, ideológico, engañoso también, que no da la gloria a Dios, que no gobierna para su honra y su adoración, toma para sí o se atribuye los milagros de la providencia, para usurpar la providencia divina y decir esto lo hacemos nosotros como sistema. Es decir, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿y qué dicen estos sistemas? Fuimos nosotros los que lo logramos con este invento, ¿sí? Dios hace que hayan enfermedades que se puedan curar, ¿y qué dice la ciencia médica? Fuimos nosotros. ¿O fueron los científicos los que desarrollaron este antídoto o esta vacuna o esta droga o esta medicina de tal manera que se puede preservar la vida de los que tienen este diagnóstico? Es decir, se atribuye estos milagros o estos beneficios a sí mismo como si la providencia fuera una acción humana que descansa en inventos, en descubrimientos, en esfuerzos humanos y mucho menos en oraciones y poder natural. La providencia es un aspecto del carácter de Dios. Yo les pregunto, ¿pudo Satanás por sí mismo convertirse en una serpiente para engañar a Eva en el Edén? ¿Satanás pudo él mismo decir, me voy a convertir en serpiente o mejor me convierto en una palomita de paz? No fue una decisión que él tomó, sino que la Biblia dice que Dios le permitió incorporarse, ¿sí? O presentarse metafóricamente de esta forma, pero no fue que él lo decidió voluntariamente porque él no tiene iniciativa propia. ¿Pudo Satanás por sí mismo, sin permiso, sin derecho de parte de Dios, atacar a Job de tal manera que le quitara su salud? ¿Pudo él decir, bueno, ahora me voy a inventar este daño contra Job y le voy a causar un gran daño y compito contra Dios? No pudo. Dice la Biblia que Dios mismo le dio el permiso y le dijo, vas a hacer esto, pero solo hasta allí. Es decir, Satanás no tiene poder. Eso no fue un milagro, esta enfermedad, sino fue un acto de providencia de Dios para Job, del cual el autor físico o el autor material fue Satanás, pero quien determinó y quien permitió y quien le dio la capacidad a Satanás de hacerlo fue Dios, y también quien preservó la vida de Job. Muy bien, entonces, Dios es creador, pero también es providente. Esto es importante. ¿Cómo vemos que Dios es creador y juez? Porque derrama o envía fuego del cielo como señal judicial contra el dragón, contra las bestias y contra todos los impíos. ¿Cómo vemos que Dios es providente? Porque realiza grandes señales a lo largo de la vida que tienen que ver con la preservación de la vida, con el sustento, con la salud, con la provisión y con beneficios humanos. Es decir, salud, prosperidad, bendición, vida pertenecen a Dios y no pertenecen al dragón ni a las bestias. Pero aquí esta bestia usa estas señales de la providencia y las usurpa. Es decir, Dios sana a una persona y ¿qué dice este sistema blasfemo? Eso lo hicimos nosotros, producto de la medicina, ¿sí? Producto de este descubrimiento, producto de este fármaco. O en el caso de los sistemas engañosos en las iglesias, muchos de estos apóstoles o profetas se autoproclaman a sí mismos diciendo, es que yo tengo el poder y la unción de hacer milagros. Es que yo puedo levantar a los muertos, si me traen al muerto o al enfermo que sea, yo le voy a hacer el milagro y lo levanto, lo resucito o lo sano.
o si traen los recibos les voy a hacer el milagro de que se le multipliquen sus finanzas. En el caso de que suceda, esto no le pertenece a este falso profeta, sino que le pertenece a Dios, porque fue Dios el que trajo este beneficio, pero este beneficio que Dios trajo sobre X o Y persona o sociedad, no es para proclamar al profeta, o en este caso para enaltecer al sistema o a la bestia, sino para usarlo Dios como una señal de juicio también sobre aquellos que son engañados, porque en lugar de rendirle culto a Dios por este beneficio, terminan rindiéndole culto al sistema o a la bestia o a Satanás, o volviéndose mayores seguidores de un ídolo o de un sistema religioso sectario, porque dice es que ese sistema sí me sanó, ¿sí? O le cojo fe a este médico, o le cojo fe a este apóstol, o a este pastor, o a este profeta, o a este espiritista, porque él me sanó. Entonces, ¿hay señales de la providencia? Claro que sí, Dios es providente. Todo el tiempo Dios hace milagros. Todo el tiempo Dios cuida y sustenta su creación, a sus hijos, a los impíos y a toda la creación, incluidos los animales y las plantas, a través de señales maravillosas. Cuando nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, la señal del arco, pues, iris, es una señal de Dios, ¿sí? De juicio, pero también hay otras señales en la Biblia que nos muestran que Dios cuida y preserva la creación y que preserva a su pueblo. ¿Son señales mentirosas? No, las señales son reales. Lo que es mentiroso son los que las usan, porque quienes las usan las toman como bandera de sus ministerios o de sus idolatrías o de sus enfoques o de sus doctrinas para decir nosotros sí hacemos milagros cuando ellos no pueden hacer. Y lo toman como si todo su centro de atención fuera un milagro y desvían el propósito que es reconocer que son pecadores y llevar al pueblo al arrepentimiento y proclamar que Jesús es Dios. Estos movimientos engañosos o milagreros hoy en día lo que hacen es hacer cruzadas o subastas de milagros diciendo aquí sanamos y traemos riqueza y prosperidad y bienestar y placer. Vengan todos. Es decir, están engañando. Porque nunca la Biblia dice que el mensaje de la iglesia tiene que ser los milagros o las sanidades. Nunca la Biblia dice que el mensaje per se de la iglesia tiene que ser maravillas y señales extraordinarias. El mensaje es proclamar que Jesús es Dios y que Él es Señor de toda la creación y que absolutamente todo lo que recibimos viene de Él. Pero cuando se promueve y se exaltan los milagros, y cuando se hacen subastas de milagros y cruzadas de milagros, y cuando vamos en pos de un beneficio, sea económico, o de salud, o de prosperidad o de placer, claramente estamos rindiendo culto a la bestia. Y claramente estamos diciendo que estamos engañados. ¿Por qué? Porque vamos detrás del beneficio, y quien va detrás del beneficio no va siguiendo a Dios, porque el fin principal y más noble es vivir para Dios. Pero cuando yo vivo para mi salud, para mi lujo, para mi placer, para mi fortuna, inmediatamente estoy negando el fin principal y me estoy constituyendo en un engañador, seguidor del sistema bestial que propone el beneficio y no la gloria de Dios. Todos esos sistemas religiosos falsos que están a nuestro alrededor, multitudinarios por cierto en nuestra ciudad, ellos proponen cruzadas de milagros, prosperidad, riqueza, bienestar, placer, pero no se diferencian en nada los centros de romería de la religión tradicional. No se diferencian en nada toda la multitud de santos que hacen milagros y que están en el santoral, ¿sí? Que hacen milagros de economía, de ventas, de negocios, de traer esposo, de dar amor, de dar placer. Y no se diferencia en nada a todo lo que proponen los signos del zodiaco. Porque los signos del zodiaco también están en función de dar bienestar, placer, riqueza, salud, amor y protección. Es decir, todas esas son las marcas de la bestia y con eso engaña. Entonces, en primer lugar, esta señal engañosa de este sistema bestial pasa por usurpar la divinidad. Es decir, las grandes señales judiciales de Dios las toma como propias para decir yo soy Dios. Cuando la bestia 1 y la bestia 2 no son Dios, y el dragón menos, porque fue destituido. Solo hay un Dios verdadero, todos los demás son paganos o deidades falsas a la medida, al tamaño y al interés y anhelo de la presunción del pecador. En segundo lugar, lo que hace esta bestia engañosa es usurpar la providencia. Otro error craso,
usurpa la divinidad y ahora usurpa la providencia. Todo eso que ustedes han recibido, yo se lo estoy dando. ¿Quién les dio trabajo? Tal empresa. ¿Quién les dio salud? El sistema médico. ¿Quién les preservó? Un sistema de seguridad o de vigilancia. Es decir, ¿a quién hay que darle gracias? Al sistema, ¿sí? Démosle gracias al médico, démosle gracias al policía, démosle gracias al gobierno, démosle gracias a los jueces, démosle gracias a los militares. Y la Biblia dice que al único que tenemos que rendirle adoración por sus acciones providentes es a nuestro Dios. Entonces, ninguna acción de la providencia descansa en el deseo o el anhelo o el carácter del hombre, y mucho menos de estos sistemas contrarios o antagónicos al Dios verdadero, porque la providencia viene de Dios. ¿Quién es el que hace que haya bendición, que haya salud, que haya economía, que haya vida? Dios. Pero esta bestia se usurpa ese derecho de la providencia, atribuyéndose no solamente ser Dios, sino ser Señor. Y es parte del engaño que Satanás quiere causar a Jesús en la tentación en Mateo capítulo 4. Todo esto te daré, porque todos los reinos me pertenecen. ¿Sí? No es cierto, nada le pertenece porque todo es de Dios. Pero es engañosa las señales que él hace, porque dice, engaña a los moradores de la tierra. No los engaña con señales, porque las señales son de Dios. ¿Cómo los engaña? Tomando esas señales para sí mismo, tomando esos beneficios que Dios trae sobre los hombres, producto de su bondad común o de su gracia universal, y tomándolos como propios, diciendo, eso se los di yo, a través de la religión, a través de la política, a través de los jueces, a través de la milicia, pero no vienen de parte de Dios, sino de un sistema o de un gobierno. ¿Sí? Por eso es tan controversial los sistemas políticos, porque cada sistema político lo que hace es gobernar para sí mismo, para luego presentar las banderas de su gobierno y decir, esto lo hicimos en mi gobierno. Es decir, denos gracias, porque nosotros hicimos esto o aquello. Nosotros trajimos salud, trajimos bienestar, nosotros redujimos las muertes, redujimos la morbilidad infantil, alargamos la expectativa de vida. Y uno dice, ¿todo eso lo puede hacer el hombre? Por supuesto que no. Aunque hay acciones responsables de parte de un Estado a través de la preservación y la justicia social, pues un Estado no puede evitar las muertes, un Estado no puede aumentar las probabilidades de vida, un Estado no puede preservar las bendiciones o mejoras económicas, porque todo eso es providencia de parte de nuestro Dios. Si nos llega a través de un gobierno, no lo hizo el gobierno, lo hizo Dios. ¿Sí? Si nos llega a través de un sistema público de salud o un sistema privado de medicina, no nos viene a través de ese sistema, sino de parte de Dios. Si yo recibo ese beneficio estando en la iglesia, pues no me vino por la iglesia, sino me vino por parte de Dios. Y si recibí ese beneficio en una secta, pues no me vino por esa secta y le cojo fe a la secta o al ídolo, sino que Dios lo proveyó a través de su bondad extraordinaria, y yo debo entender que viene de Dios. Si pienso que vino de un hombre o de un sistema, estoy engañado. Y esa señal servirá como una evidencia de juicio también sobre mí, motivo del engaño del cual fui producto a raíz de estos sistemas que quieren atribuirse lo que no les corresponde. Es una señal engañosa. Primero, usurpa divinidad, se hace pasar por Dios. Segundo, es una señal engañosa porque usurpa providencia, porque se hace pasar por Señor que controla y sustenta la creación y la vida cuando realmente no lo es. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No es posible porque nosotros tenemos la fe verdadera y sabemos que todo lo que recibimos no nos lo da ni el sistema, ni el gobierno, ni un pastor, ni una circunstancia X, sino que todo proviene de Dios. Esa es nuestra esperanza y no hay engaño allí. Lucas 21:8 dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y alimentándolo o testificándolo o evidenciándolo con señales y prodigios que están usurpando. Y 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
Y luego en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y luego en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siendo que este sistema es perverso, es bestial, es dragónico, es abismal, es lleno de maldad y de engaño y de confusión, ¿cómo puede ser grandes señales prodigiosas? Por supuesto que no, lo que hace es usurpar o crear una parodia diciendo yo lo hice cuando realmente no lo hizo. Es una pantomima porque Satanás no puede hacer nada, solo ser maldadoso e instrumento en las manos de Dios para hurtar, matar y destruir. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos. Noten eso, por favor, porque estas señales son engañosas, no que él las realice, sino que se las apropia o las usurpa o las considera y da a entender que le pertenecen cuando realmente no son. Y en tercer lugar, el texto dice, en la parte final del versículo 14, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten lo interesante, las tres partes del texto habla de los hombres, primero delante de los hombres, después en presencia de los moradores de los hombres que son engañados y luego ahora mandando a los moradores de la tierra. Es decir, tiene unos súbditos o tiene unos que respaldan este sistema o se benefician o que son producto del engaño de este sistema y andan detrás buscando beneficios o buscando señales o buscando resultados. ¿Quiénes son estos que van detrás de estos resultados o beneficios engañosos? Los moradores de la tierra, es decir, las multitudes que están marcadas con la marca de la bestia, que es la marca del bienestar, del placer y del pecado, que es la marca de la sentencia de la ira de Dios condenatoria, y es una marca que la tienen y la promueven al ser seguidores de este sistema falso, siguiendo señales y prodigios. Todos los que están detrás de beneficios son seguidores de la bestia. Tienen esta marca del bienestar, del placer, del lujo, de la comodidad, del humanismo y por supuesto se desmarcan del pueblo de Dios que está sellado con el sello del Cordero. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Lo que yo quiero pensar en este momento es que además de esta bestia o este sistema bestial usurpar divinidad, también usurpa providencia, es decir, se promueve como Señor, ahora va a usurpar un aspecto interesantísimo y central en la historia bíblica que es la redención. Es decir, se quiere hacer pasar como Mesías o se quiere promover o presentar como Redentor. Lo que faltaba. No solo se atribuye ser Dios, no solo se atribuye ser Señor, sino que ahora a través de señales que no le pertenecen, sino las usurpa, se atribuye ser Redentor. Es decir, háganme una imagen, háganme un ícono, háganme un nombre y promuévanme como la esperanza de redención para la humanidad y ríndame culto, adórenme. El único imagen visible del Dios invisible es Jesucristo. Él es la imagen del invisible que se hizo hombre y fue puesto en el Calvario para cumplir todas las disposiciones del pacto eterno de la redención, de tal manera que es el único digno de ser adorado. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta bestia está diciendo, pues yo soy Dios, pues yo soy Señor, pero también soy el Redentor. Yo soy la imagen de ese sistema, o yo soy la imagen visible, adórenme y tengo la herida de espada que vivió. Es interesante que nosotros notemos eso, porque estos sistemas engañosos y blasfemos además tienen una característica y es que se presentan como mesiánicos. Es decir, le resolvemos todo. ¿Cuál es su problema? Véngase que acá se lo resolvemos. ¿Sí? Casa, carro y beca, todo incluido. Todo lo que usted necesite, quiera o anhele, aquí se lo resolvemos. Solo hay que dejarse marcar con la bestia, solo hay que vivir bajo la obediencia y la sujeción de este sistema y solo hay que promover, ¿sí? Darle, compartir
y en ese sentido se hace beneficiario de este sistema engañoso. Señal engañosa que usurpa redención, que se atribuye a sí mismo esta bestia hablar como el Mesías o hablar como el Señor o presentarse como el Redentor. Por eso la Biblia dice, si les dicen aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque esta es una de las señales engañosas o de las maneras engañosas como se mimetiza o se camufla este sistema religioso. ¿Y cómo se presenta hoy en día? Pues se presenta a través de la falsa religión, se presenta a través de falsos sistemas políticos e ideológicos, pero también se presenta a través de falsos pastores, falsos maestros y falsos sacerdotes. Hay una gran gama, ¿cierto? Hay un abanico inmenso de posibilidades, casi multicolor, de sistemas como se presenta este sistema falso de milagros o de señales o de beneficios a las multitudes o a los seguidores, a través de sistemas religiosos, sistemas de iglesia, sistemas de culto, y por eso este sistema blasfemo religioso no tiene distinción de color, de raza o de nación, porque puede ser encarnado a través de múltiples manifestaciones. Ustedes muchos han preguntado, ¿qué podemos decir de estos sistemas de apóstoles que hacen milagros? ¿O qué podemos decir de estos sistemas de profetas falsos? ¿O qué podemos decir de sistemas de religiosos, idólatras, donde también promueven milagros y misas y curaciones? ¿Qué podemos decir? Pues que son la viva manifestación de sistemas mesiánicos o que aparentan tomar parte de la voz del Mesías o del mensaje de la proclama de la vida y de la victoria en Cristo para atribuírsela a sí mismo diciendo nosotros lo hicimos, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos los ministros verdaderos o nosotros somos los que pregonamos el mensaje verdadero. Esta imagen de la bestia es un ícono del mal, no es una imagen verdadera, legítima, sino que es un ícono del mal, es un emblema del engaño, de la blasfemia y de la controversia, porque usan estos falsos maestros un libertinaje en su mensaje, pero lo atestiguan o lo ratifican o lo corroboran con señales. Y la gente se deja llevar por la señal. Pues si yo recibí las señales, porque eso es bueno. Pero no escudriñan el carácter de estos ministros, la doctrina que proclaman y si está en concordancia con la verdad del Evangelio. Son falsos maestros, lo describe Apocalipsis, lo describe Tesalonicenses, todas las cartas de Pablo y de Juan y de Pedro describen que estos sistemas son falsos, llenos de sincretismo, llenos de ecumenismo, llenos de engaño, llenos de perversión, movidos por confusión religiosa y movidos por tergiversación, tomando como bandera señales y beneficios. Ahí hay una clara denuncia, porque nosotros tendemos siempre a ir detrás del beneficio. Y siempre que vamos detrás del beneficio, nos equivocamos, porque la orden de Dios es ir en pos del benefactor, a rendir culto al benefactor, indistintamente del beneficio. ¿Recuerdan cuando en el caso de Job, esta mujer, la esposa, le dice, maldice a Dios y muérete? O algo así como si ese es tu Dios, no vale la pena. Y la Biblia dice que él dijo, o él respondió, recibiremos de Dios solo lo bueno y no también recibiremos lo malo. Recibiremos o perseguiremos o iremos solamente tras los beneficios temporales y complacientes a nuestra conciencia y no iremos tras el Dios verdadero que nos da todas las cosas. Si usted está detrás de los beneficios, debe revisar si usted ha nacido de nuevo. Si usted está detrás simplemente de salud, dinero y amor, pues no necesita venir a la iglesia. Sigue los signos del zodiaco o sigue cualquier otra doctrina o cualquier otro movimiento humano o político o ideológico, pero no necesita congregarse. Pero si usted está detrás de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, aunque no reciba el beneficio de la salud o el dinero o el placer, pues usted está realmente detrás de la verdad inequívoca del Evangelio. Esta bestia o este sistema usurpa un sistema redentivo, es decir, se atribuye a sí mismo quien puede otorgar o quien puede dar o quien puede asegurar la salvación, mandando o ordenando o haciendo que los moradores de la tierra le hagan una imagen o un ícono, una efigie a la bestia que tiene la herida de espada
y vivió. Esta señal de sobrevivencia a esta herida mortal se constituye como una marca contundente de poder, es decir, fue atacada pero sobrevivió, entonces hay que rendirle culto. Sí, pero eso es lo que ella propone, es decir, si me están atacando es porque represento una amenaza para ustedes, pero sobreviví, es decir, un milagro, ríndame culto. Esta imagen dice, tiene la herida de espada y vivió. Lo que no nos dice este sistema engañoso, pero la escritura lo devela, es que esta herida de espada en la cabeza y esta sobrevivencia obedece más bien no a una señal providente benéfica o de beneficio para el sistema, sino más bien como una realidad inequívoca de juicio sobre ella. Así como el fuego es señal de juicio, esta señal o esta espada y herida causada a la bestia es una señal de juicio, no es una señal probatoria de su beneficio para la humanidad o para la sociedad, sino más bien esta señal se viene contra ella porque es una señal que habla en contra de ella. Miren lo interesante, mientras este sistema religioso falso y esta bestia política falsa se promueven como milagrosas y como benefactoras, realmente todas las señales que están descritas aquí pesan contra ella porque se constituyen en señales judiciales de que están bajo sentencia de parte de Dios. Esto llama mucho la atención. La primera señal que está en contra de ella es el fuego, porque el fuego es una señal de juicio contra la bestia y los sistemas paganos, no una señal para promoverse, pero ella lo usa así. Lo segundo son las señales providentes, porque todas las señales providentes, milagros de salud, preservación, vida y dinero y beneficio y bienestar temporal, pues vienen de parte de Dios, pero ella los toma para sí, de tal manera que todo eso se constituyen en pruebas contundentes en contra de estos sistemas que se autoproclaman y atribuyen lo que no les corresponde, como si fueran señores y como si fueran dioses. Y lo tercero es atribuirse una señal de vida, es decir, yo sobreviví, algo así como resucité, ¿sí? Me mataron o me atacaron y resucité, estuve en estado de coma, bajo sentencia de muerte, pero resucité, aquí estoy, viví. Pero esa prueba no es favorable para ella, sino que es una prueba desfavorable, no un atenuante, sino un agravante a la justicia que pesa sobre ella, porque lo que muestra es que desde el Edén esta bestia está bajo sentencia de muerte. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice sobre esto, ¿cierto? Dice, y pondré enemistad sobre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta reiterada evidencia, versículo 12, y luego ahora versículo 14, de la herida mortal y herida sanada o preservada de morir o de terminarse, lo que nos muestra es el cumplimiento judicial de la historia de la redención, donde Jesucristo es el Cordero vencedor. Jesucristo no ha recibido ninguna herida de muerte, porque más bien la muerte no fue una herida, sino fue una señal de victoria y un cumplimiento de las disposiciones del pacto. En tal sentido, quien tiene la herida de espada y vivió, es aquel cuya herida mortal fue sanada, es decir, Satanás. Y esta herida mortal sanada no es una prueba a su favor, sino una prueba en contra, es decir, está bajo sentencia. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3, en la historia de la redención, esta simiente de la serpiente está bajo sentencia, será herida en la cabeza. ¿Quién le causará esa herida? Jesucristo. Miren lo interesante, porque estamos viendo nuevamente que esta bestia usurpa. Recibió una herida, fue sanada, entonces yo soy el Mesías. Y la Biblia dice todo lo contrario. Recibió una herida y sobrevivió, entonces es Satanás. Que Cristo le causó la herida en la cruz y hay una marca, hay una evidencia visible, real de esa sentencia que pesa y sobrevive para afrontar la sentencia plena del juicio. No sobrevive para hacer bienes, no sobrevive para hacer favores, no sobrevive para tener beneficiarios agradecidos con su cuidado, sino sobrevive para acumular juicio para el día de la gran ira de Dios.
El hecho de que se repita una y otra vez que esta herida mortal fue sanada y que hay una herida de espada y que vivió, lo que nos muestra es que Jesucristo es el autor y consumador. Es decir, hay un autor redentor, hay un autor redentivo, hay un autor del pacto, consumador del mismo, que se llama Jesucristo. Y aunque esta bestia se levante en contra de ella y pretenda usurpar los beneficios redentivos y mesiánicos, hay un único autor desde el Edén, que se llama Jesucristo y que sentenció a esta bestia dragónica, y hay una señal en la historia que se sigue mostrando, y es: Él tiene la herida en la cabeza, es decir, está bajo sentencia. ¿Sí? Tiene un cuarto de hora para operar, pero ese cuarto de hora se le está venciendo, de tal manera que todas las cosas de las que presuma no podrá ostentarlas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 2 al 5, dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos con una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Cuando la Biblia dice que Dios cela a su pueblo, significa que va a preservar a su pueblo puro, de tal manera que no sea engañado con estos sistemas engañosos, idólatras y políticos que usa la bestia. Y luego en Isaías 51, 9 y 10 dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿No eres tú el que hace todos los milagros? ¿No eres tú el que preservas y cuidas? ¿Hay otra fuente de milagros? No, por supuesto que no. Lo que hace Satanás, o lo que hace estos sistemas bestiales que sirven al dragón, es atribuirse estos beneficios que vienen de Dios como si fueran propios y usarlos como plataforma o como evidencias o como estandartes para promoverse en sí mismo. Pero todo ello con la terrible realidad o consecuencia de que serán usados en contra en el día del juicio, porque ellos se los atribuyeron sin pertenecerles. Queridos hermanos, esta bestia engañosa usa señales engañosas, y la señal engañosa no es caer fuego del cielo. Esa es una señal real, no engañosa, judicial. ¿Cuál es la señal engañosa? Que se presente a sí mismo como Dios, es decir, que usurpe deidad o divinidad que no le corresponde. La segunda aspecto de esta señal engañosa es que tome las señales providentes del gobierno de Dios y del cuidado fiel del sustento de Dios sobre la humanidad para atribuírselas a sí mismo, haciéndose pasar por Señor, es decir, providente, un aspecto del carácter de Dios. No solo se atribuye a sí mismo ser Dios o ser divina, sino que toma la providencia como si fuese parte de su carácter, cuando es un aspecto del carácter exclusivo del Señor. Y el tercer aspecto del engaño de este sistema es que se usurpa los beneficios redentivos, reclamando para sí la adoración y el beneficio de la muerte y la resurrección, cuando la muerte y la resurrección le pertenecen a Jesucristo el Redentor, pero ella lo ostenta como si eso fuera el bien mayor o el testimonio mayor de su obra o de su misión, y resulta que esa es la sentencia judicial que pesa sobre ella. La cicatriz, la marca, la herida en la cabeza y el hecho de que pueda continuar es una evidencia contra ella de que Dios la sentenció. Es decir, la arrojó del cielo a la tierra, como el fuego se arroja a la tierra como señal de juicio, le ha permitido operar, hurtar, matar y destruir, pero hay una sentencia que pesa, de la cual se corroboró en el Calvario, en la muerte y la resurrección de Cristo. Quien vivió y murió es Cristo. Y la muerte y la resurrección de Cristo lo que pone en evidencia es que la herida mortal se asestó en la cabeza del dragón, de tal manera que lo único que le espera es la sentencia condenatoria, eterna. Es decir, todo el contexto del texto está en clave judicial de parte de Dios contra estos sistemas. Ella presume engañar,
pero resulta que ella es víctima de la propia justicia de Dios. Ella presume llevar tras sí muchos seguidores y resulta que ella está bajo sentencia judicial. Ella presume adquirir o exigir o demandar adoración de parte de los engañados o de los súbditos que están bajo su engaño perverso, pero resulta que ella y todos sus seguidores tendrán que afrontar la ira de Dios. Señal engañosa. El juicio de Dios viene no a favor de ella, sino contra ella. Las señales de la providencia no son a favor de ella, sino contra ella. Y las señales redentivas no son a favor de ella, sino contra ella. ¿Por qué? Porque esta bestia se presenta como Dios, como Señor y como Redentor. Pero resulta que solo hay un Dios, un Señor y un Redentor. Es decir, el engaño es atribuirse lo que no le corresponde y todo eso con el agravante de que será tenido en cuenta en el expediente contra ella en el día de juicio y contra los seguidores. Esto es terrible. Yo pensaba que esta bestia hacía milagros, por supuesto que no hace. Todos los hace Dios, pero ella se los atribuye, los plagia o los altera, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitar ser producto del engaño o la seducción del poder de Satanás? Alguien pudiera decir, la única forma para usted no ser engañado por este sistema bestial o ese sistema perverso, blasfemo, es escudriñando las Escrituras. Si usted escudriña las Escrituras y las conoce y es un fiel o un asiduo lector y conocedor de la verdad o de las doctrinas, usted no va a ser presa del engaño. Y alguien puede decir amén, hay que escudriñar las Escrituras, conocerlas de tal manera que usted no va a ser engañado. Pues yo quiero decirle lo siguiente, hay un movimiento sectario muy grande en el mundo, que es uno de los movimientos que más crece en el mundo, que son muy buenos lectores y muy buenos estudiosos de las Escrituras, pero están engañados. Es decir, conocer, escudriñar la verdad no me hace inmune a la realidad del engaño de este sistema bestial. Es decir, no es garantía escudriñar las Escrituras, porque la única garantía es la obra del Espíritu Santo en el creyente. La única garantía para no ser engañado con estos sistemas perversos y confusos de religión y de falsos milagros y señales, no es conocer la verdad, las Escrituras, sino haber sido regenerado por el Espíritu Santo. Si usted ha sido regenerado, ha pasado de muerte a vida, Jesucristo es su Señor y su Salvador, usted no va a ser engañado. Si usted ha sido tocado por el Espíritu Santo y recibió la fe verdadera y estando muerto recibió vida y estando enemistado fue reconciliado y estando esclavo fue libertado, usted ya no puede ser engañado por este sistema de milagros supuestos o señales supuestas que son usurpadas y que les atribuye este sistema, porque usted claramente denuncia esto como engañoso y peligroso y usted dice no, todo esto proviene de Dios. ¿Quién es el autor de la vida y de la muerte? Dios. ¿Quién es el único que puede matar? ¿Quién es el único que puede condenar? ¿Quién es el único que puede preservar? Dios. Entonces, ¿cuál es el mandato bíblico para la iglesia? ¿Hacer señales? ¿Proclamar milagros? ¿Cuál es el mandato bíblico? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, predicándoles toda la verdad, todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el mandato bíblico? Proclamar el Evangelio, vivir el Evangelio y anunciar que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador, que no hay otro como Él, que no hay uno similar ni parecido, que Él es único, absoluto y pleno, y además de eso suficiente. El mandato bíblico no es hagan milagros, por eso nosotros no hacemos culto de milagros, por eso no promovemos milagros, creemos que Dios hace milagros, oramos por algunos enfermos, creemos que Dios es fiel, providente y sustentador y que nos puede cuidar aún en medio de situaciones adversas y peligrosas, pero nunca hacemos una subasta de milagros o una cruzada de milagros o un sistema engañoso de señales, porque creemos que esa no es la función nuestra. La función nuestra no es proclamar el beneficio humano, sino proclamar la gloria de Dios. La función de la iglesia es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio y creer firmemente que siendo pecadores, Cristo murió para salvar un pueblo para sí. La función de la iglesia es proclamar la verdad del Evangelio, que Dios, siendo Dios, envió a su Hijo para perdonar los pecados de su pueblo y traerlos a vida y esperanza para que ese pueblo viva para sí. Que no hay mayor milagro que haber sido regenerado y haber sido injertado en el pueblo de Dios como una piedra viva.
que no hay mayor milagro que nosotros estando muertos, tengamos vida y ahora nos hayamos sido constituidos por gracia, hijos de Dios. Si usted puede entender esto y creer esto, usted es un hijo de Dios y usted ha sido beneficiado con el milagro eterno de la vida, con el milagro eterno del perdón, con el milagro providente, mesiánico, redentivo de ser constituido hijo de Dios. De tal manera que usted no está persiguiendo milagros, no está persiguiendo beneficios, no está persiguiendo números o claves de lotería, porque usted sabe que todos los beneficios ya los tiene, que todo está incluido en Cristo, y no está consultando el zodiaco porque no le interesa ni el placer, ni el beneficio, ni la riqueza, ni la salud. Lo único que a usted y a mí nos interesa como hijos de Dios, redimidos por gracia, es la gloria de nuestro Dios. El mundo tras señales engañosas. Nosotros tras la única señal que es la verdad de Dios puesta en la conciencia y obrada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Que el Señor nos ayude. Tenemos la señal inequívoca del Evangelio, lo cual hacemos bien en atender. Tenemos la buena parte que se nos fue dada, la cual no nos será quitada. Tenemos la señal de haber sido sellados con la obra del Espíritu Santo, de tal manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta bestia pretende engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero Romanos 8 dice, pero ya no hay ninguna condenación, ya no es posible, porque aquellos que fueron señalados con la marca de Cristo o con el sello del Cordero, ya fueron apartados desde antes de la fundación del mundo. Y fue testificado esto en el Edén a través de la promesa redentiva de Cristo Jesús a favor de la simiente de la mujer. Que el Señor nos ayude. En Cristo, por Cristo y para Cristo estamos salvos y preservados de morir. No por nuestra fuerza, sino por Cristo. No perseguimos milagros, señales o prodigios. No perseguimos sanidades. Seguimos a Cristo, el autor y consumador de la fe. Y los demás son valores agregados que Él en su infinita bondad y providencia otorga a sus hijos. Oremos, por favor. Amado Señor, gracias por la señal milagrosa del Evangelio que nos vino por gracia, no por mérito. Gracias por la señal extraordinaria del perdón de los pecados, que la operaste y la pusiste a favor de tu pueblo en la cruz del Calvario. Y gracias por la victoria que diste sobre la muerte y sobre el pecado en tu resurrección y en tu muerte, de tal manera que nosotros somos testigos contundentes de múltiples e infinitos e inefables milagros que vienen a tus hijos, no producto de la bestia, sino producto de aquel que es Dios, Señor y Redentor nuestro. Ayúdanos a entenderlo y a adorarte con gozo y gratitud. Y aquellos que están engañados pensando que es una imagen, una virgen, un ídolo, un brujo o el zodiaco el que les trae beneficios, por supuesto están engañados y ellos rinden culto a estos sistemas y a estos hombres y mujeres, pero nosotros rendimos culto únicamente a ti, porque sabemos que toda la deidad está en ti, toda la providencia está en ti y toda la redención está en ti. Gloria sea tu nombre. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias por Cristo Jesús y por el Evangelio que se nos ha manifestado y que tú nos has dado la fe para creerlo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.